En ese sentido, nos preguntamos qué es el consentimiento informado. Vamos a partir primero de lo que dice el Consejo Nacional de Bioética de Colombia, que lo remite como una obligación del investigador y un derecho de los participantes en toda investigación. ¿Y eso por qué? Porque el consentimiento informado es la expresión más tangible, operacional, del respeto a la autonomía de las personas, es decir, estar consciente cuáles son los propósitos del estudio, en qué condiciones participo, por qué participo, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes y en qué momento es posible retirar, dentro del contexto y el ámbito de la investigación. ¿En qué consiste el consentimiento informado? Desde la perspectiva del Manual de Trabajo de Grado de Especialización Técnica, Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyo documento tienen ustedes a la mano para su consulta, porque forma parte de todo lo que es la estructura y la amalgama en el diseño de nuestra tesis y de los trabajos de investigación como tal. El consentimiento informado, de acuerdo a este manual, es el respeto a la autonomía del sujeto. Fíjense que coincide con el planteamiento de bioética de Colombia. Quien debe decidir participar voluntariamente en la investigación, previa comprensión suficiente de la información pertinente dada por el investigador. Los menores de edad, si van a participar en la escogencia de los actores que ustedes tienen, van a requerir de la autorización de sus representantes. Y la inclusión de personas vulnerables que requieren motivos justificables cuando estamos trabajando con niños, ejemplos autistas, o cuando estamos trabajando con actores que han padecido el impacto de la guerrilla, por citar dos ejemplos. Eso requiere, si están trabajando con esa población vulnerable o niños vulnerables en este caso, van a requerir de la autorización expresa de el representante. Para ello, es el representante quien firma la autorización acompañada de su hijo o de su representado, pero no puede ser el niño solo el que firme ese compromiso. De resto, sean los propios actores, en este caso docentes, directivos, coordinadores, gente de la comunidad, que por ser ya mayor de edad pueden y están conscientes de por qué van a autorizar esta situación. ¿Cuáles son los elementos esenciales del consentimiento informado? Algo que omití que es bueno recordar. Recuerde que el consentimiento informado es un documento que se elabora. Aquí vamos a dar las pautas de cómo elaborar. Y qué elementos se requieren y son esenciales que formen parte de ello. Y que debemos estar conscientes, como decía al inicio, de cuáles son los deberes y derechos de cada uno de los participantes. Los elementos básicos, vamos a denominarlos así, o esenciales o imprescindibles, que tiene que tener ese documento de la cual hacemos referente y que denominamos consentimiento informado, es la descripción de la investigación y la participación debe estar en el documento, la descripción de los beneficios esperados, la descripción de riesgos razonablemente anticipados, la explicación de la confidencialidad y la participación voluntaria. Fíjense que son aspectos esenciales
y básicos que requiere el conocimiento del investigador. Dentro de la descripción de la investigación y la participación, los aspectos que ya enunciamos anteriormente, se contempla que se debe presentar el propósito u objetivo de la investigación. Si usted está trabajando con un enfoque cualitativo, bueno, deberá presentar los propósitos del estudio. Pero si usted está trabajando con un enfoque cuantitativo, debe presentar los objetivos de la investigación. Eso no es solamente presentarlo en forma escrita, también hay que explicarlo, sobre todo si usted está trabajando con representantes con un nivel de estudio no muy alto para que puedan comprender. Y si están participando los niños, debe estar su representante y debe estar el niño. Entonces debe explicarle en qué consiste esos propósitos u objetivos para que ellos tengan claridad cuál es la finalidad del estudio. Explicar la información que el estudio espera obtener. Es decir, con estos propósitos, ¿hacia dónde nos dirigimos? En la importancia de este estudio. Los participantes deben conocer sus responsabilidades y estar de acuerdo con ellas. Este aspecto lo vamos a seguir desarrollando seguidamente. Y se debe garantizar un trato apropiado y equitativo hacia los sujetos, hacia los actores del estudio, sin discriminación social, sin discriminación política, ni religiosa, sexual, cultural, genética o cualquier situación de vulnerabilidad. Recuerden que en el capítulo 3 ustedes deben seleccionar los criterios de selección de los actores. Ahí no se puede discriminar, como tampoco pueden ser discriminados al momento en el cual usted presenta, previamente diseña su consentimiento informado. ¿A qué nos referimos con la descripción de beneficios? Es decir, ¿qué beneficio debe usted comunicarle a sus actores que aporte esa investigación? Recuerde que usted debe captar, enganchar a esos actores para que participen. Por eso es que el primer encuentro es fundamental en esa conversación que van a tener para que le firmen el consentimiento informado y deben ser claros y específicos con ellos. Dentro de los beneficios, hay que explicar los beneficios razonables, alcanzables y magnificar. Es decir, qué beneficios aporta a la comunidad o a la escuela o al aula, dependiendo del enfoque que usted está siguiendo, sin magnificarlo. No es que le van a señalar, por ejemplo, eso va a resolver toda la situación de integración de los niños autistas al aula de manera más armoniosa y se van por allí. No. Recuerden que es un estudio que usted está realizando. Entonces debe ser real en lo que está planteando. No se debe magnificar las bondades del estudio. No ir más allá de lo que son sus propósitos. No se debe usar para inducir al participante a tomar parte del estudio o a formar parte del estudio. Decirle, por ejemplo, que usted le va a conseguir una beca o que eso le va a aportar un beneficio económico. No. Nada de eso se puede hacer porque eso contraviene la ética de la investigación, que es con lo que usted está trabajando. En el formulario de consentimiento informado debe haber información de beneficios o servicios que habrá a disposición de los participantes una vez que concluya la investigación. Es decir, cuáles son los aportes desde el punto de vista educativo, ya que usted está dentro de un doctorado en educación.
que aporta, repito, al ambiente, a la escuela, a la sociedad, a la comunidad. Bajo el principio de beneficencia y no maleficencia, el sujeto tiene derecho entonces a conocer la relación riesgo-beneficio antes de participar de la investigación. Hay mucho temor a veces, sobre todo los docentes, no, pero es que si yo participo y el director se entera, bueno, ahí vamos a ver más adelante que hay que resguardar la confidencialidad de la información y de los propios actores. Entonces usted tiene que calmarlo. Otro riesgo que pudieran ellos enunciar, bueno, ¿y si me votan? No, porque usted está participando de un estudio y va a firmar un consentimiento informado donde yo como investigador me estoy comprometiendo a salvaguardar esta información y usted aportar todo lo que conozca al respecto, de acuerdo a las preguntas orientadoras con las que vamos a seguir en las conversaciones que vamos a sostener. El investigador debe minimizar riesgo y maximizar los beneficios, es decir, procurar entusiasmar a esos actores para que participen del estudio. ¿Cuáles serían entonces esos riesgos que usted le pudiera aclarar o explicar y que coinciden en muchos de los documentos que hemos revisado al respecto? Entonces, en el consentimiento informado y en la explicación que usted hace, debe explicar los riesgos físicos, sociales y psicológicos anticipados o previsibles en el estudio. Riesgos físicos que no se corren porque el hecho de participar de manera anónima, eso calma. Riesgos sociales, tampoco el miedo a ser conocido, porque forma parte, repito, del anonimato. Y psicológico, el miedo a ser perseguido. O sea, todo eso debe ser aclarado, calmar al participante para que sepa que está en confianza. La manera de presentar los riesgos al participante requiere la revisión y aprobación por parte de un comité de ética. Y eso, el documento, en casi todos los colegios o en los corregimientos donde se agrupan las escuelas en Colombia, existe un comité de ética. Entonces, bueno, llevar el consentimiento informado para su aprobación por parte del comité de ética, eso le da mayor solidez a su trabajo. Si se identifican nuevos riesgos durante la investigación, se debe revisar el consentimiento informado y notificar de inmediato a todos los participantes. Hay que prever algunos riesgos, sobre todo sociales o comunitarios, que lo estamos viviendo ahorita en Venezuela. Supónganse, en los estudios que estaban realizando, o están realizando algunos estudiantes nuestros, que tenían que ver con La Guaira, es posible que ante esta situación de terremoto, bueno, hayan habido algunas bajas, no porque necesariamente haya fallecido el entrevistado, sino porque probablemente están afectados pues por el terremoto. Eso es una afección psicológica. O existan niños que quedaron huérfanos y usted estaba trabajando con algunos de esos niños. Esos niños no tienen la condición ahorita para seguir con una investigación. Lo primero es calmarlos, crearles seguridad. Entonces eso se notifica y se le notifica por ende a su tutor, en la cual se harán las modificaciones correspondientes en el trabajo. Así como se puede presentar un incidente en Colombia
sobre alguna situación no prevista que requiera de la modificación del estudio y por ende requiere de la modificación del consentimiento informado. Entonces eso debe ser notificado tanto a su tutor en la modificación que se hace del trabajo y los actores seleccionados y los riesgos que pudieran surgir o que están presentes, y notificar también al comité de ética, porque en la primera evaluación que se hizo, bueno, el consentimiento informado no aparecía ese riesgo que emergió y que no es imputable. La confidencialidad. La confidencialidad es especificar el grado de secreto, vamos a llamarlo así, que se proporcionará. Usted debe garantizar ante todo que esa información es para uso exclusivo de la investigación, pero debe garantizar también el anonimato. ¿Qué significa el anonimato? Bueno, que los nombres en el consentimiento informado, una vez que ellos firmen la aceptación de participar, cuando usted lo vaya a subir a la tesis o se lo vaya a presentar a su tutor, deben estar tachados. En el original suyo deben estar firmados con la cédula, porque eso resguarda parte de su información. Pero la manera como se exhibe eso es presente. Si usted está garantizando el anonimato, tiene que tachar el nombre y la cédula o el documento de identidad. ¿Por qué? Porque usted le garantizó, y esos elementos deben estar, todos estos que he enunciado, dentro de la redacción del consentimiento informado. Se debe guardar también la seguridad de los nombres de las personas o organizaciones que puedan revisar los registros de la investigación cuando sea pertinente. Es decir, esa inclusión de esos nombres o de esas organizaciones es de resguardo suyo, por eso hablamos de confidencialidad. Cuando usted lo va a presentar, presenta el formato que elaboró, el que le firmaron, pero los tacha para efecto de la presentación o la divulgación del estudio. Si la capacidad del investigador de proteger la información confidencial es limitada, se debe revelar al posible participante la extensión de esa limitación. En caso de que sea, supóngase, citado por el Ministerio de Educación, porque requiere conocer cuántos de esos docentes están allí. Entonces, lo primero es notificarle al participante de que esa información se la tienen que aportar al Ministerio de Educación. Si el participante le dice que no, que ese no fue el acuerdo con usted, entonces habrá que cambiar de nuevo ese consentimiento informado, porque esa extensión que es secreta tiene que contar primero con el actor. La participación voluntaria, de hecho, en sí lo remite. Es decir, cuando usted se sienta con alguien, lo primero que se le pide, por eso con el consentimiento informado, su nombre, es si desea participar del estudio. Esa primera fase es de enamoramiento, de decir en qué consiste, cuáles son los beneficios, cuáles son los posibles riesgos, que ya los explicamos. Y una vez que él le diga que sí, hay que indicarle también que en cualquier momento él pudiera retirarse, pero por causas previamente acordadas o notificadas a su persona. Porque imagínese que usted tiene 5 actores y los 5 actores, por un rumor o un corrillo, decidieron retirarse los 5. No, entonces en el consentimiento informado hay que aclarar que
que usted se puede retirar en cualquier momento de la etapa de la investigación, siempre y cuando haya sido notificado los factores por la cual se retira. Hay un caso de una tutorizada que estaba el representante junto con el alumno y ambos formaban parte de su estudio. Decidió retirarse. Y decidió retirarse porque alguien en la comunidad le dijo que eso le iba a tener problemas y consecuencias. Y que la ayuda que le estaba dando el Estado colombiano se la iban a quitar, al igual que la beca que tenía el niño. Por más que ella insistió y le dijo que no, que esa información estaba a buen resguardo, que ella no se conocía los datos de ella ni del niño, el representante se asustó porque parece que fue intimidado por alguien de la comunidad. Eso la afectó mucho y ella decidió retirarse porque ya tenía el estudio avanzado y esos dos actores habían aportado mucho y no tenía elementos para su retiro. Entonces, eso también hay que tener cuidado de no vernos afectados. Por eso desde el principio hay que indicarles a ellos que se pueden retirar en cualquier momento, siempre y cuando medien consideraciones justificadas para ellos retirarse y que no interfieran en el estudio, porque también usted tiene una responsabilidad asumida en la inversión de su tiempo, del espacio y del destino de la información. La declaración de Helsinki señala que después de asegurarse que el participante ha entendido la información, el investigador debe obtener del participante el consentimiento informado, concedido libremente y preferiblemente por escrito. Ahora, ¿cuál es la estructura que tiene un consentimiento informado? Eso implica el nombre del proyecto de investigación en que participará, los propósitos objetivos del estudio, fíjense que todo esto lo hemos ido aclarando, los procedimientos y maniobras que se realizarán a las personas en el estudio, los riesgos o inconvenientes de participar, así que como las molestias que pudiera generar en el sentido del tiempo, de pedir alguna extensión en el tiempo, porque usted programó con ella una entrevista de 2 horas y se tuvo que extender un poco más. Eso debe quedar aclarado. Los derechos, responsabilidades y beneficios como participantes, las compensaciones o retribuciones que pudiera recibir por participar en la investigación. Recuerden que usted no tiene para cancelar ayudas económicas. Entonces, nada de eso se puede ofrecer. Las compensaciones o retribuciones siempre son beneficios educativos o beneficios sociales que redundan en el avance de la información, de la cientificidad y de la ciencia. La aprobación del proyecto de investigación por el Comité de Ética de Investigación en Humanos, en este caso el Comité de Ética de la escuela o de la comunidad o del grupo a la cual corresponda, en la cual usted esté inserto. La confidencialidad y manejo de la información y el retiro voluntario de participar en el estudio, aunque al principio haya dicho que sí. Recuerden que eso debe quedar claramente establecido, siempre y cuando medien justificaciones válidas. Aquí tenemos un modelo del consentimiento informado. Yo declaro que he sido informado, aquí va el nombre del participante, ¿verdad? He invitado a participar en una investigación denominado, ahí va el nombre de la investigación. Este es un proyecto de investigación científica que cuenta con el respaldo y financiamiento de la
en caso de que alguien le esté financiando, el Estado colombiano o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud o la escuela. Pero si el financiamiento es propio, hay que colocarlo, cuenta con el respaldo y el financiamiento propio del investigador. Entiendo que este estudio busca conocer, y entonces ahí se colocan los propósitos del estudio. Y sé que mi participación se llevará a cabo en detallar el lugar, es decir, en la escuela X o en la comunidad tal o en el corregimiento tal. Y dentro de ello, en cuál espacio se van a reunir. En el horario, definir la hora, de 1 a 3, por ejemplo. Casi siempre se estila que no sea más allá de 2 horas. Y consistirá en responder una encuesta o una entrevista que demorará alrededor de tantos minutos. Ahí lo colocan, ¿verdad? El equivalente a 2 horas. Me han explicado que la información registrada será confidencial y que los nombres de los participantes serán asociados a un número de serie o también le pueden explicar a un código. Esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de los resultados. Esto es lo que mayormente brinda la confianza, que la persona no sea descubierta. ¿Y por qué? Porque eso siembra temor. Bueno, en algunos no siembra temor, pero en otros, como no comprende que el acto de investigar no genera repercusiones de amedrentamiento, hay otros que sí lo interpretan de esa manera, bueno, porque están optando un cargo, un ascenso y creen que los van a perseguir por eso. Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá retribución por la participación en el estudio. Fíjense aquí, es importante. Es decir, la información que usted recaba, como es de confidencialidad, no se le pueden dar a él, ni a su tutor, ni a más nadie. Solamente los tiene usted. ¿Qué es lo que se arroja? Los resultados, pero no los nombres. Entonces no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de los resultados. Entonces decíamos que no les serán entregados y que no habrá retribución. Sí que esta información podrá beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad dada la investigación que se está llevando a cabo. Asimismo, sé que cuando puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación sin expresión de causas ni consecuencias negativas para mí. En tal sentido, acepto voluntariamente participar en este estudio y recibo una copia del presente documento. Es decir, usted lo lleva por partida doble, una copia queda con usted a su resguardo y otra copia queda en el resguardo del participante. Aquí firma, coloca preferiblemente la cédula y la fecha. Si tiene alguna pregunta durante la etapa de estudio, son ejemplos que dice, puede comunicarse con Francisco Seret, etcétera. Este es un modelo, pues un ejemplo. Teléfono tal, en el horario comprendido, tal y tal. Aquí tenemos 2 modelos que se toman y que son más usados dentro del manual UPEL. Tenemos el consentimiento informado del participante y tenemos el otro modelo, el consentimiento informado del representante del participante. Entonces, fíjense, ahí aparece el título, el propósito, el lugar, las condiciones. Es como más esquemático y más fácil al momento de la entrega. Estas son propuestas. Usted puede optar por cualquiera
de los dos, o por la modificación de algunos, por la modificación de algunos de estos, siempre y cuando tenga en consideración los aspectos básicos. ¿Dónde podemos encontrar estos modelos? En el caso de este que está remitido al Comité de Ética para que vea cuáles los consentimientos que usted va a usar, esos están en el manual. Al concluir el consentimiento informado ya elaborado y convalidado o firmado por los actores, entonces usted va al comité de ética para que evalúe ese consentimiento informado, adecuada la conformación, y ellos evaluarán los posibles riesgos biológicos, psicológicos, socioculturales y legales. Es importante dejar un espacio, si existe el comité de ética, en su institución se lo llevan. Si no existe el comité de ética, usted hace uso de su consentimiento informado porque es su respaldo. No es que si usted está en la costa de Colombia, entonces usted se va para Bogotá a buscar el algún actor de un comité de ética para que se lo firme. No, es dentro del recinto en el cual usted va a trabajar. Si no existe, usted aplica el consentimiento informado directamente. Como conclusión, podemos decir que el consentimiento informado debe contener en forma resumida todos los aspectos de la información verbal recibida por el probando. El probando es el actor. Para mayor claridad, es conveniente dedicar párrafos separados a cada uno de los temas tratados y especificar que efectivamente todos los puntos del documento fueron aclarados en la conversación previa. Así como hice yo en qué consiste cada aspecto, así usted le va aclarando. Pero claro, usted lo tiene dentro del consentimiento informado y le va aclarando en qué consiste cada uno.